hermano, pero ¿cómo es que la verdadera obra de la fe es ¿cómo se llama? Evidenciada y es evidente en nuestras vidas? Es cuando hacemos cosas para Dios y por Dios, hermano, aún en contra de nuestra propia paz. Y eso es lo que la iglesia de Tesalónica, una iglesia que se fundó, escúcheme bien, en problemas sobre problemas, en dificultades, en persecución, pero aún, hermano, nobles mujeres, mujeres de alta clase social, pudieron abrir su corazón. Pudieron abrir, escúchame bien, su vida, sus casas, como Jasón, hermano, que fue perseguido, tenía el dinerito para pagar la fianza mientras lo investigaba, pero Jasón puso su vida en reputación. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo había entrado en su vida y él sabía que por ese Cristo que Pablo predicaba valía la pena entregarlo todo, creerlo todo, porque Dios había estado con él. ¿Y por qué esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica? Pablo sabía que a pesar que ellos seguían en pie de fe y así seguían haciendo la obra, podían ser menguados, escúcheme bien, por su naturaleza humana. No es lo mismo, hermano. Aquella mujer que se quedó sin el marido porque lo metieron preso por predicar el evangelio. Aquel hombre que asesinaron por predicar el evangelio. Y eso estaba ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Pero la palabra de Dios dice que aún así, en esa oposición, la iglesia estaba creciendo. ¿Qué significaba eso, hermano? Que la gente había hecho una verdadera obra de su fe. Ellos no solamente decían, yo creo, no. Era manifiesto y evidente en la vida del apóstol Pablo y su equipo de trabajo que esa gente no recibió a Cristo jugando. Ellos vieron de primera mano, antes de creer, hermano, cómo trataban en esa ciudad de Tesalónica a los cristianos y a los que predicaban el evangelio. Y como dicen, cuando ves a alguien que le están poniendo la navaja, ponen la barba en remojo. Y aún así creyeron. Hermano, cuando yo me miro, veo mi vida y usted tiene que ver la suya, porque cada quien responde por su propia manera de vivir, cuán lejos estamos. Hermano, por tontera de los cristianos andamos patojeando, hermano. Por tontera los cristianos estamos desanimados. Ay, qué tal cosa, ay, qué esto, ay, qué lo otro. Hermano, dice Pablo, no hemos resistido todavía hasta la sangre, dice el apóstol Pablo. Hermano, el evangelio en El Salvador es un privilegio. Ser cristiano es una bendición, hermano. Ser un hijo de Dios, hermano, es algo grandioso en este país, sea como sea. Yo sé que tenemos las mismas luchas, pero nunca luchas como esta gente tenía. Y Pablo les dice estas palabras. Y el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, de la obra de vuestra fe, creer a pesar de todo. Escúcheme bien, hermano, yo te voy a decir algo esta tarde. Es imposible que tú en este lado de la vida no seas probado en un momento de la vida. Dios sabe, me voy a personalizar en esto. Dios sabe, hermanos, la capacidad que tengo yo, a dónde es mi punto de quiebre. Yo ya lo sabe. Pero el que no sabe cuál es mi punto de quiebre soy yo mismo y usted mismo. Usted no sabe cuánto puede soportar en esta causa de Cristo. Y cada vez que usted retrocede por pequeñas cosas, usted todavía no está preparado para los problemas serios, para las dificultades difíciles de la vida. Entonces, ¿cuál es el proceso, hermanos, del evangelio de Cristo? Irlo llevando a mí y a usted a la convicción correcta de la palabra de Dios, que el evangelio no es un camino fácil. A diario hay que tomar decisiones. ¿Para qué? Para seguir adelante. Aquí se dice, olvidando lo que queda atrás, metiendo a lo que está hacia adelante. Usted no está aquí por los problemas que tuvo. Usted está aquí porque Cristo está aquí. Tenemos que entender esa verdad. Mañana habrán problemas, mañana vendrán enfermedades, mañana vendrán escaseces, mañana vendrán cosas difíciles, pero nosotros tenemos que tener firmeza de convicción porque hemos creído en un Dios verdadero. Dios ya sabe mi límite. El apóstol Pedro escribe, dice Pedro, si el oro, dice, no el oro del perico, hermano, el oro, siendo perecedero, dice, es probado con fuego,
Dice, cuanto más vuestra fe, que es más preciosa que el oro. ¿Qué está diciendo Pablo? Admiro la obra de vuestra fe. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ahí? Yo me confieso, estamos jodidos, hermano. Estamos bregados. Porque hay gente que quiere que yo le tenga pequeños milagritos, como un estímulo, como una vitamina. No, hermano. Hay momentos en el evangelio que usted no la mira por dónde, hermano. Ni sabe por dónde le vino el talegazo, hermano, ni sabe cómo se lo va a quitar. Y a veces no se lo quita uno. Pero una cosa tenemos que tener claro, hermano. Dios está ahí. Dios está ahí, hermano. Y esa es la obra que Pablo dice, vuestra fe. Dice Pablo, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Mire Pablo como que hace al revés este asunto. Porque aquí Pablo está hablando de la fe, del amor y la esperanza. Y quiere saber, y sobre todo, dice Pablo más adelante, dice, el más grande de todos es el amor. Escúcheme bien, dice Pablo, acordando de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Hermano, ¿qué está haciendo Pablo? Que cuando se trabaja genuinamente para Dios, tenemos que amar a Dios. ¿Sabe? Yo le voy a explicar por qué. Mire, yo me encanta cómo Pablo toma esto. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Tesalónica, hermano, no fue una iglesia que le fue requete bien. Que entraron en la teología y la prosperidad y todo le venía bien y ellos invocaban y Dios les daba de todo. No, de entrada iban talellados. O sea que eso ya no tenían que decir, mira, hombre, así como el hermano Pablo se vino a enriquecer aquí en Tesalónica, así nos va a ir bien a nosotros. Así como el hermano Pablo pues vino en primera clase aquí en Tesalónica y se fue en primera clase de Tesalónica, hermano, así nos va a ir a nosotros. ¿Me entienden? No, ellos sabían que Pablo entró a talegazos y salió a talegazos, hermano. Pero Dios hizo la obra del Espíritu Santo en la vida de la gente de la región de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Dice Pablo, por eso que él hizo de la obra de vuestra fe. Pablo no tenía nada que decirle, hermano, no había un reclamo. ¿Por qué? Porque esta gente era un testimonio que sí tenían la fe correcta. Porque estaban padeciendo y seguían creyendo. Seguían evangelizando, seguían, hermano, hablando de ese Cristo que Pablo les llegó a predicar. Ellos no lo conocían. Es más, si usted lee todo el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, que se lo recomiendo hoy en la noche, hermano, va a entender que Pablo discute. Ahí en donde ese capítulo Pablo discute con alguien que le dijo, no hombre, son tan... Y ese Areópago se llamaba ese lugar, ahí ¿cómo se llama? Era donde, ¿cómo se llama? Hablaban todas las eminencias, ahí llevaron a Pablo y Pablo no había dónde agarrarse para presentarles al Dios, porque a ellos les encantaban las cosas nuevas. Dice, vaya a decirnos Pablo, ¿cuál es el chambre que nos traes? Y Pablo dice, a ese yo veo que tienen una estatua ahí de un Dios que no tiene rostro y le dicen el Dios no conocido, a ese Dios yo vengo a predicarle. Y ahí se agarra Pablo, todo ese capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles habla de eso. Entonces el apóstol Pablo no tenía nada que preguntarles. Dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Hermano, Pablo no le estaba preguntando, mire, algún día me voy a dar cuenta a ustedes que tanto aman a Dios. No le estaba preguntando eso. ¿Por qué? Porque era evidente que esta gente amaba a Cristo. Amaba la obra de Dios. Amaba, hermanos, todo lo que se relacionaba a lo que habían recibido por la causa de Cristo. ¿Y qué habían recibido? Problema. Escúcheme bien, hermano. Cuando los problemas llegan, una evidencia quién es con uno y quién no es con uno. Miren, en tiempos buenos todos somos chéveres. No hay problema. Miren, hasta con los bolos. Cuando el bolo llega con pisto, todos los bolos lo abrazan. Pero cuando el bolo ya está acabado, empieza a caer mal ya. ¿Me entienden? Entonces, hermanos, en buenos tiempos, hermanos, cualquiera es chévere, pues. ¿Me entienden? Pero en malos tiempos, ya cuando usted camina por la calle, ya la gente le va escondiendo. No, hombre, sí. No, hombre, partémoslo. Te pueden bloquear hasta en el teléfono, dice. Estas llamadas son, dice, indeseables. Dice. Ya no quieren con vos. Escúcheme bien, pero esta gente, hermano, dice Pablo, en este versículo 3, dice, del trabajo de vuestro amor. Hermano, mire la segunda evidencia cuando una iglesia, escúcheme bien, evidencia que hay una obra de Dios en el corazón de ella, es que lo que hace para Dios lo hace por amor.
¿Ya entendió? Lo hace por amor, no por competir. Una iglesia y los creyentes no debemos vivir en competencia. Mire, no hay cosa más bonita de hacer las cosas que le nacen a uno. Que le nacen. Escúcheme bien, hermano. Yo le pregunto, hermano, ¿este amor que esta iglesia tenía era un amor correspondido por todo? No. Si ese amor hubiera sido correspondido por todo, el apóstol Pablo hubiera llegado a ser hasta alcalde de esa ciudad. Pero ¿cómo salieron? Hermano, en oposición, la gente estaba muriendo. Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Dice Pablo, del trabajo de vuestro amor. Imagínense, hermano, saber los cristianos, los hombres y mujeres que podían dejar hijos huérfanos por predicar y hacer la obra de Dios. Hermano, hacer todo lo referente a la obra de Dios. Podían, hermano, ser menguados como familia. No era algo que le estaba yendo bien a esta iglesia, pero dice Pablo, admiro, dice, el trabajo de vuestro amor. Hermanos, qué lindo es que la iglesia de Cristo tengamos la disposición abierta en nuestro corazón para hacer la obra de Dios. No solo para hacer la obra de Dios, hermano. Miren, esta iglesia, hermano, había ocurrido algo tan bonito que me encanta oír no solo lo bíblico, sino, ¿cómo se llama? Hay muchos historiadores extrabíblicos, hermanos, que hablan de esta iglesia. Qué maravilloso que la gente dentro de la iglesia era tan unida, que a pesar, hermanos, que todos estaban rodeados de enemigos. Por eso digo que esa era una iglesia de guerrilla. Estaban rodeados de enemigos. Esta gente, hermanos, no se descuidaban mutuamente de cada uno de los miembros de la iglesia. Se cuidaban entre sí. Por eso Pablo le dice aquí, del trabajo de vuestro amor. ¿Y por qué no dice? Del don del amor. Porque eso sonaría no como Pablo quisiera que se oyera. Porque puede ser mal interpretado. Porque él dice, no, es un don, y como el don es un regalo, yo tengo que sentirlo. No, Pablo dice, del trabajo de vuestro amor. Vaya, le pregunto una cosa. ¿Es un trabajo amar a la gente? Sí, Señor. Porque nadie de los que estamos aquí somos perita en dulce, mi hermano, ni jocote en mielado. Todos tenemos un lado salado, un lado amargo, un lado de hiel y un lado de retámara. Entonces, decirle al hermano que tiene es un trabajo amarte, hermanito. Ayúdame un poquito, bajarle una rayita. Por eso Pablo dice, del trabajo de vuestro amor. Parece una contradicción, pero amar es un trabajo. Hermano, amar es una carga. Le pregunto, ¿cómo Cristo le demostró a usted que lo amaba? Murió por nosotros, sufrió por nosotros, fue menospreciado por nosotros, se hizo siervo siendo Señor y se hizo maldito siendo lo más bendito y más sublime que los cielos. Solo imagina el trabajo. Hay gente que cree, hermanos, hay iglesias que creen que nosotros estamos como iglesia en el tiempo de la glorificación. No, Señor. Estamos en el tiempo que Cristo vino a la tierra. De la misma manera que Cristo anduvo en la tierra y fue tratado, así es tratada la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Dice la Biblia que el mundo ama a los que son del mundo. Pero aquí dice Pablo, el trabajo de vuestro amor. Y sigue diciendo, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es la otra cosa que está hablando. Miren lo que primero que dice Pablo. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, del cuidado personal. Miren, hermano, debemos de entender, antes de entrar a este otro tercer punto, esta verdad. Todos en realidad en un momento de la vida, hermano, ocupamos a alguien. Aquí en el reino de Dios no hay llanero solitario, no hay gente, hermano, súper espiritual, hay gente que no ocupa nada, no hay gente que todo el tiempo te lo ven encontrar. No, aquí estamos en victoria, prosperados, bendecidos y en victoria. Esa es casaca, hermano, casaca de púlpito. Pero, hermano, hay días, y usted ya lo sabe, usted ya sabe que estoy hablando. Hay días que no son fáciles. Hay días que no son fáciles, hermano. Que unos hermanos anda volando bajito, tan bajo que anda raspándose el pecho en el suelo. Y necesita la palabra de ánimo de alguien.
Necesita, hermanos, escúcheme bien, por más que sea, por lo menos que alguien le diga, hermano, no sé qué le pasa, pero estamos orando. Estamos orando. Pero a veces, hermanos, estamos tan embelesados en, perdone la palabra, en nuestras babosadas, que no estamos fijándonos en el otro. Y esa es la labor del trabajo de la iglesia de Dios, fijarnos. Hermano, no todos vivimos de la misma manera en esta iglesia. Si usted viera, hermano, de qué tipo de gente está compuesta esta iglesia, nosotros sabemos de qué tipo de gente está compuesta esta iglesia. Nosotros sabemos que la mayoría de trasfondos sociales de los que venimos a esta iglesia. Y uno sabe. Entonces, ¿en qué nos volvemos eso, hermano? Primero, cuando nos acercamos a la gente, sabemos de qué familia viene, hermano, sabemos de la manera como vive, el lugar donde vive, todos esos asuntos, uno se hace más comprensible. ¿Por qué? Porque miramos que a todos nos cuesta. Me cuesta a mí. Hermano, a todos tenemos que pagar en cierto grado de medida, hermano, el acercarnos a Dios, el vivir para Dios, el trabajar para Dios, todo en sí, hermano, trae una carga en nuestras vidas. Y esta gente aprendió a cuidarse y la gente se sentía apoyada entre la misma iglesia, porque a pesar de todo sabían que todos estábamos llenos de debilidades. En la iglesia, hermano, no existen mujeres súper espirituales ni hombres súper espirituales. Habemos hombres, como dice Pablo, de vuestra constancia, dice Pablo, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Vaya, miren las palabras que usa aquí Pablo, que dice aquí, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor, y Pablo dice, y de vuestra constancia. ¿Qué es la palabra constancia, hermano? Continuo, hermanos, ojos puestos en Cristo. De continuo puesta nuestra mirada en Dios. Mire, hermano, yo te digo una cosa, no hay nada en el Evangelio que esté prometido por los hombres. Es cierto que de un púlpito uno puede predicar una palabra, yo sé que es de esperanza, pero nunca esa esperanza nace de mi corazón. Porque les confieso, no existe un ser humano, hermanos, que pueda estar 24/7 pendiente de alguien. Entonces, ser cristiano, como esta iglesia tesalónica, y esa es la tercera evidencia que muestra una obra de Dios, que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, no ponemos nuestra mirada en nadie en esta tierra. Llámese la eminencia que quieran llamar a la eminencia. Así que no, el hombre de Dios, no, usted también es un hombre de Dios. Y si no lo es porque no quiere acercarse a Dios. No, la mujer de Dios, usted también es una mujer de Dios, usted que está aquí. Y si no lo quiere hacer es porque no quiere acercarse a Dios. Entonces, hermanos, no hay nadie, no hay una persona que pueda ser, escúcheme, el centro de atención en el que yo pueda ser, escúcheme bien, ser bendecido en una manera que mis esperanzas estén completas. No, Señor. Dice Pablo, en la constancia de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el Evangelio no nació por promesas de Pablo ni por promesas de Abraham. El Evangelio nació por aquel varón de Galilea que vino hace 2022 años a esta tierra. Se llama Jesucristo y todavía tenemos que tener puestos los ojos en Él. No existe Evangelio sin la constancia de la fe en Cristo. Le dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, sean constantes. Su confianza esté constante, porque yo ya vencí al mundo. ¿Qué significa eso? Que te van a patear, que te van a taleguear y te van a dar por muerto, así como bajaron con muerto a Pablo, que lo bajaron de un muro en una canasta y lo dejaron porque creyeron que estaba muerto. Y se cree, no estamos seguros teológicamente, que ahí Pablo medio muerto, Dios le reveló un montón de cosas. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, todo eso, pero ¿cuál es el asunto? Que hoy se enseña un evangelio, hermano, que nos van a venir cosas buenas. ¿Y cuál es el problema, hermano? No, si es como motivación está buena. ¿Por qué? Porque usted dice, no, hay que esmerarse. ¿Me entiende? Pero la realidad es otra, que cuando el cristiano está enseñado de esa manera y le viene el primer problema, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y el Dios que me prometieron?